Muy buenos días, bienvenidos sean todos al sexto encuentro Camino para la Recuperación Económica que organiza la Asociación Bancaria Costarricense. Disculpas por las demoras, razones técnicas nos impidieron salir a la hora prometida, pero hoy estamos con el tema perspectivas económicas de la nueva administración. Estamos bajo un nuevo gobierno, iniciando un nuevo gobierno y también con circunstancias muy cambiantes en el entorno económico mundial que afectan tanto la estabilidad del crecimiento de la economía costarricense. Tenemos para este evento la conversación, la exposición de don Roger Madrigal, que es el presidente del Banco Central, y don Francisco Gamboa, ministro de Economía. Ambos son muy conocidos en todo el entorno económico costarricense. No me voy a detener en hacer presentaciones y entonces vamos a ir directo a la presentación de cada uno de ellos. Entonces, le doy la palabra a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. Bienvenido, Roger. Muchas gracias, don Ronulfo. Ante todo, también agradecer a la Asociación Bancaria Costarricense que le da la oportunidad al banco de informar de estos temas. Parte de la política del banco es una adecuada comunicación. Entonces siempre se agradecen esas oportunidades de comunicarnos en general con la sociedad y tratar de explicar qué es lo que el banco está haciendo. Cuando me hablaron de esto, yo pensé hablar de coyuntura económica. Y ayer cuando lo estábamos revisando, digo, más que coyuntura económica, que ya hablaremos más de eso en otro momento, vamos a hablar de la coyuntura inflacionaria. Creo que eso es lo que en este momento más ocupa al Banco Central. Ustedes saben, la semana pasada, hace 8 días, salió la lectura de la inflación interanual al mes de junio de 10.1, después de 12, 13 años de nuevo Costa Rica con una inflación de doble dígito. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando, qué está haciendo el banco, qué perspectivas y cómo nos afecta en otros macroprecios. Entonces lo primero que uno observa es que tenemos en la coyuntura internacional. Organismos como el Banco Mundial y la organización, la OCDE, recientemente revisaron sus estimaciones de crecimiento económico hacia la baja y sus estimaciones de inflación hacia la alza. Hay un deterioro. ¿Por qué esto? Porque hay un deterioro en la confianza de los agentes económicos que desacelera la recuperación económica. Hay una persistencia de altos precios de materias primas y no se resuelven todavía los problemas logísticos en las cadenas de distribución, las cadenas de producción en realidad, más que distribución son de producción porque ese es lo que es en realidad. Tenemos presiones inflacionarias que se generalizan y se intensifican. Es por primera vez en mucho tiempo, 40, 50 años, habría que revisar bien la historia, que vemos la inflación como un fenómeno global. Hemos tenido inflaciones, algo muy persistente en la economía costarricense en los años 90, 80 y para atrás. Inflaciones en el mundo en distintos periodos por los choques petroleros, pero este fenómeno hay que revisarlo en la historia de cuánto es un fenómeno global. Y ha llevado a los bancos comerciales, bancos centrales del mundo a revisar su postura de política monetaria. Simplemente para observar algunos datos, vemos como economías, como países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, zona del euro, con inflaciones, el dato de Estados Unidos de ayer salió 9.1, la de junio, exactamente el mismo dato para Reino Unido, zona del euro 8.6, y cuando revisamos los datos de Latinoamérica, todos los países que estamos observando en este momento, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, todos países en un régimen de meta de inflación, aparecen ya valores de doble dígitos. Chile, que fue un referente para nosotros durante mucho tiempo, el primer país en América Latina con metas de inflación y control más estricto, ya una inflación del 12.5. Brasil, 11.9. Colombia 9.7 y así sucesivamente. Entonces, es un fenómeno global y así viene la respuesta en el instrumento que utilizan los bancos centrales en la actualidad, que es en su tasa de política monetaria. Vemos tasas de niveles
que van entre el 6 y el 13,25 en el caso de Latinoamérica, y en el caso del mundo desarrollado, tasas que todavía están entre 0 y 1,75. La primera lectura que uno hace con estos datos es que para el mundo desarrollado vendrán más ajustes, y esos ajustes tienen repercusiones también en el entorno local. Cuando avanzamos hacia qué es lo que está pasando en la economía nacional, bueno, antier salió el dato del IMAE del mes de mayo, y se observa que seguimos teniendo un crecimiento relativamente alto de 5,4 en el valor bruto de la producción, eso es el IMAE, valor bruto de producción 5,4 interanual. Sin embargo, si hay una desaceleración, en parte de la desaceleración es que se disipan los efectos estadísticos, los efectos base. Entonces, bueno, si hay tiempo, hablamos un poquito de qué es lo que está pasando en la producción. Recientemente, hace 2 semanas también, se dio el dato de la inflación, del desempleo de mayo. Por primera vez en 26, 27 meses tenemos un dato inferior al valor antes de la pandemia. Desempleo y subempleo por niveles por debajo de la pandemia con 12%, 12,3 era el valor de prepandemia. El comercio internacional sigue dinámico, eso es un buen indicador que podemos observar. En Costa Rica sigue siendo, tanto en la exportación como en la importación, hay alta actividad económica, entonces por ahí hay un efecto precio, pero también un efecto volumen. Y tenemos el problema con las cifras fiscales, que, bueno, es un hecho conocido por los ataques informáticos. Hemos tenido un problema con las cifras. Sin embargo, el Banco Central tiene métodos indirectos de observar que están en la parte fiscal. Desde el punto de vista de la recaudación, el valor acumulado vemos que anda alrededor del 18%, o sea, sigue alto, muy alto la recaudación, los efectos de la ley 9635 y otras mejoras que se han dado en los últimos 3-4 años. Y sabemos que el gasto está controlado en buena parte por la regla fiscal. Entonces eso lo hace a uno tener al menos como hipótesis que hay un buen comportamiento fiscal. Además vemos las cifras de deuda, y la deuda también está controlada. Entonces será un asunto de afinar los datos, pero lo que se observa por el momento es un comportamiento fiscal de acuerdo con la consolidación de reducir la razón deuda a producto en el tiempo. Ya más en labores de Banco Central, se está trabajando en reducir los excesos monetarios, ¿verdad? El crédito en colones al sector privado sigue al alza, alrededor de entre 6 y 7% la tasa de crecimiento en este momento. En las últimas semanas se ha moderado la presión cambiaria, el mercado cambiario muestra ser superavitario, pero existen factores fundamentales que todavía llevan a una presión sobre el mercado cambiario, porque siguen altos los precios de los bienes importados. El banco en un proceso de reconstitución de reservas, muy distinto a lo de hace mes y medio, que estábamos con intervención vendiendo reservas. Tenemos 2-3 semanas de que se ha revertido el proceso y el banco está comprando más bien en el mercado cambiario. Y en la parte interna, la economía interna, la aceleración de las presiones inflacionarias, con una inflación fuera de rango desde febrero del 2022. Simplemente para los que están viendo el gráfico, como se ve el tipo de cambio, una variación interanual de alrededor de 10,5, y la acumulada por el año al día de ayer, me parece, al día de ayer, es 6,5. La moderación en el tipo de cambio es producto del mercado, no es de producto de la intervención del banco, es de la mayor oferta relativa que se ha observado en estos días en el mercado cambiario. ¿Qué sabemos que pasa con el tipo de cambio? Hay ciertos factores estacionales muy conocidos que hemos hablado muchas veces sobre eso, que es una época relativamente seca para el mercado cambiario, entonces eso llevaría a una presión hacia el alza. Tenemos los otros factores fundamentales, como algunos externos, otros internos. Uno es como el aumento en el precio de las materias primas, que es importado, la dolarización de los fondos de pensiones, y también hay una evidencia del ahorro financiero, bien conocido también por la diferencia a favor en el rendimiento del ahorro en dólares con respecto en colones. Es otra corrección, otro macroprecio que se está corrigiendo gradualmente.
Simplemente aquí, para mostrar las barras, voy a tratar de ser un poco breve. Las barras azules muestran oferta, la barra amarilla, las amarillas muestran demanda. Y lo que estoy viendo aquí es que si bien la oferta se ha moderado en el 2022 con respecto al 2021, están relativamente similares. Donde sí hay un cambio importante, significativo, es en la demanda del sector público. Es en buena medida un efecto de los mayores precios de las materias primas, en particular el combustible. Entonces es un choque externo, un choque sobre los términos de intercambio, que es en parte de la mayor demanda de dólares que tiene esta economía. Muy rápidamente, dos detalles que quiero mostrar sin ser exhaustivo. Uno es que cuando se negoció el convenio con el fondo en enero del 2021, el precio que se tenía el barril de petróleo era $62 por barril, 62.4. En este momento, en julio del 22, el precio del barril de petróleo que estamos usando es alrededor de $125. Entonces eso nos lleva a un incremento de más del 100% en el precio de los combustibles. Eso se va a manifestar, ya se ha manifestado en parte, pero falta todavía que se manifieste más en los precios internos. Y el otro elemento importante es que esas son cifras a marzo, sabemos que todavía al mes de junio es mayor, vemos que hay una salida de divisas del país de alrededor de $3.200 millones, o sea, casi la mitad de las reservas internacionales que hay en este momento por la dolarización de los fondos de pensiones. Entonces, esos son elementos que hay que tener presentes. Tenemos efectos sobre cuenta corriente, precios de materias primas, términos de intercambio y efectos de la cuenta de capitales, de la salida de los fondos de pensiones o esta dolarización que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, uno hace la diferencia de 4.800 contra 1.700, son 3.100 algo millones, casi 3.200 millones. En materia de inflación, lo que se observa, ¿verdad?, en este momento es que la inflación, el impulso que mencionábamos hace un momento, con la inflación del 10.1 al mes de junio. Entonces es una inflación que no cae, una expectativa alrededor del 6.6. Y si uno quisiera caracterizar la inflación en Costa Rica, hay varias formas. Uno es que es una inflación más de bienes que de servicios. En bienes es una inflación del 15%, en servicios es 4.5%, siempre es alta, ¿verdad? Está por arriba del rango de tolerancia para la inflación. Entonces es un detalle para observar. Es un detalle que es una inflación de bienes y no de servicios. Y cuando observamos un poquito más de detalle, observamos que los bienes, ¿verdad?, en los bienes destacan los combustibles con un incremento en este momento interanual alrededor de 43%, los alimentos alrededor del 15%. Entonces es una inflación que mucho de combustibles, mucho de alimentos, combustibles, transporte, entonces tiene una incidencia sobre la pobreza, tal vez para tenerlo presente. Cuando observamos para un grupo grande de países, que son las discrepancias que tenemos en inflaciones del 12.5, inflaciones como la de Guatemala de 7.5, todos los países, todos fuera de su objetivo inflacionario, tal vez. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento? ¿Cómo caracterizamos Es una inflación de costos por el momento, que viene por las materias primas, es un fenómeno global, existe incertidumbre sobre su persistencia y magnitud. Es muy probable que esto induzca a ajustes a otros precios, entre esos los costos laborales, ajustes salariales, ¿verdad? Habrá una presión en la sociedad costarricense ya con una inflación de más del 10%. Y luego lo que tenemos es que hay una interacción de los precios de las importaciones y tipo de cambio. Entonces el fenómeno inflacionario en Costa Rica está reforzado no solamente por los mayores costos externos, sino por lo que ocurre en el mercado cambiario. O la inflación internacional interactúa con la la política cambiaria, con lo que está ocurriendo en materia cambiaria. Entonces uno podría preguntarse qué ha hecho el banco. Vamos a ver
estoy rápidamente. Ay, Dios mío, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver. Bueno, habíamos quedado aquí que la interacción de los precios internacionales con el mercado cambiario que refuerzan el efecto inflacionario en Costa Rica. Entonces, es un reto de política pública particularmente para el Banco Central. El mayor riesgo es de lo que se llama que se desanclen las expectativas, ¿verdad? Que ya el banco pierda idea de cuál va a ser la inflación, si va a volver al 3% o a estar a tasas mayores. Entonces, desde el punto de vista de política del Banco Central, su mayor riesgo es ese desanclaje de las expectativas inflacionarias, y por eso es importante darle seguimiento a las expectativas de 12 y 24 meses. Recordemos que la política monetaria es prospectiva, y por eso que el Banco Central considera que es imperativo en este momento hacer dos cosas. Uno es eliminar los excesos monetarios y luego buscar, ¿verdad?, de una manera gradual pero firme, que sea el alineamiento de algunas macrovariables, expectativas de inflación, con expectativas cambiarias, así con los niveles de las tasas de interés en colones como en dólares. La respuesta de política del Banco Central, bueno, fue aumentos en la tasa de política monetaria, 150 puntos en la última reunión, los aumentos en el encaje legal que iniciará, digamos, a tener esos mayores depósitos, tienen que realizarse a partir del 1 de agosto, y luego a partir del 16 de agosto se completaría la medida. Bueno, básicamente lo que he querido señalar, ¿verdad?, de los instrumentos de política que el banco utiliza. En esto, observen lo que está ocurriendo con los agregados monetarios. La tendencia a la dolarización, depende cómo se ve, con riqueza financiera, con liquidez total o con algún agregado monetario como M1 amplio. Y lo que se ve en el en el gráfico de la izquierda es ese valor que está por debajo de cero, ese premio negativo por ahorrar en moneda nacional. Eso tiene que corregirse porque es uno de los factores que está detrás de la dolarización del ahorro financiero. El banco, entre las cosas que ha hecho, ha emitido para reconstituir reservas, emisión de títulos, valores en dólares, tanto en el corto como en el mediano plazo, un éxito relativo, y obviamente lo que se está haciendo en los últimos días, que es acordar con el Fondo Latinoamericano de Reservas un crédito para el Banco Central de $1.000 millones como una forma de mejorar el blindaje financiero. El banco obviamente continuará con una participación activa en el MONEX, como una forma de participación en el mercado cambiario y de ir reconstituyendo reservas, que es lo que les he dicho. Cambios menores en la plataforma de negociación que se llama MONEX, que utiliza el Banco Central, que redujo los horarios para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes, y hay una revisión permanente del Banco Central de cómo mejorar ese mercado. Entonces yo podría, si le parece, dejar aquí, tengo una síntesis, pero creo que ya he hablado más que suficiente, entonces. Y al final podríamos hacer ya como algunas conclusiones. Okay. Entonces te agradezco. Okay. Y Francisco, entonces te doy la palabra. Te escuchamos. Gracias. Bienvenido. Gracias, Ronulfo, y gracias. Un saludo, don Roger. Y por supuesto un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en esta transmisión por redes sociales de la Asociación Bancaria, a quien agradecemos la invitación. Bueno, aquí yo creo que tenemos en gran medida a un jerarca como el del Banco Central, que está encargado de la macroeconomía, de la parte monetaria. Macro, exactamente. Y yo diría que las acciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tanto las acciones propias como las que coordina con otros ministerios, son las que impactan de manera micro a las empresas, las que impactan en su operación del día a día. Entonces yo creo que es importante tener las dos visiones. En el caso nuestro, voy a hablar de algunas de las prioridades más importantes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como ministerio encargado de promover la producción, también de defender de manera efectiva y demás los derechos de los consumidores. Pero también voy a hacer referencia a algunos planes
que algunas otras carteras tienen específicos como turismo, comercio exterior y el MOB en el caso de infraestructura. Así que voy a hacer una síntesis, digámoslo así. En cuanto al MEI, nosotros tenemos un llamado a contribuir de manera decidida con dos de los principales objetivos del señor presidente, que son el objetivo de que el sector privado genere más y mejores empleos y el objetivo de que a la gente se le disminuya el costo de vida, ¿verdad? Tarea por mucho compleja en el contexto que acaba de presentar don Roger, pero tarea en la que estamos de lleno trabajando. En algún momento, el tema que se nos invitó a venir a exponer fue titulado por la Asociación Bancaria como el tema de la reactivación, ¿verdad? Lo que íbamos a hacer para la reactivación. Vean, a veces ese es un concepto que se ha magnificado, el concepto de la reactivación económica, o se ha creído de que se ha posicionado como que el gobierno de la República tiene algo así como una varita mágica que la usa, si la quiere usar la usa y si no la quiere usar no la usa, que provoca la reactivación, ¿verdad? Mire, la reactivación desde donde proviene desde el sector privado. Y lo que está llamado el gobierno de la República con todos sus ministerios y con todas sus instituciones es a quitar amarras, obstáculos, grilletes que significan un cuello de botella para el sector productivo. Entonces, el mejor esfuerzo y el más claro esfuerzo que puede hacer un gobierno para provocar la reactivación es quitarle todas esas amarras al sector productivo para que pueda producir y generar esos empleos tan ansiados, ¿verdad? Que nos permitan disminuir la tasa de desempleo. Ahora bien, en lo que al MEI respecta, tenemos 3 ejes bien definidos. En cada uno de ellos se despliegan una serie de acciones. El primer eje es provocar que las empresas tengan un ambiente competitivo, un clima de negocios adecuado de su puerta para afuera. Es lo que no está en manos de ellas, ¿verdad? Con lo que se topan, una vez que pueden hacer todo bien, producir bien, vender bien, innovar bien, pero que significan trabas que se topan en su entorno. Y entonces acá, por supuesto, además eso es fundamental porque el sector productivo costarricense está totalmente, digamos, expuesto a la competencia internacional. Como somos una economía pequeña, las empresas costarricenses de bienes y de servicios requieren exportar para crecer. Entonces eso las expone a la competencia internacional. Pero también las que no lo hacen, también lo están porque vienen bienes y servicios importados al país. Así que estamos completamente insertados en la economía internacional. De esa manera, hemos lanzado una iniciativa, la lanzamos va a ser un mes mañana, que es la iniciativa Le Dejamos Trabajar, en donde le consultamos a todos los sectores productivos cuáles eran los cuellos de botella que tenían. Pero además de cuáles eran los cuellos de botella, que nos dijeran el origen del mismo, el origen a nivel de decreto, de reglamento, de artículo de un decreto, y obviamente su propuesta de solución, que fueran solucionables por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Recibimos una cantidad importante de cuellos de botella que una vez que clasificamos por entidad y por tipo de acción que requerían, remitimos a todas las instituciones. Alrededor, casi 30 instituciones tenían cuellos de botella o tenían en sus manos o tienen en sus manos la solución de cuellos de botella, ya sea en sus manos únicas o en coordinación. Y estamos en una etapa en donde ya todas las organizaciones nos respondieron clasificando los cuellos para arreglarlos en 3 opciones de plazo. Y estamos en los ajustes finales para dar a conocer de manera muy, muy próxima, muy pronta, al final cuántos cuellos se va a comprometer el Poder Ejecutivo en solucionar a distintos plazos.
Nada más adelanto que los plazos, las 3 opciones de plazo son de meses, ¿verdad? Porque en esto hay sentido de urgencia, por supuesto. El segundo eje es el que tiene que ver con cómo podemos ayudar a las empresas, ya metiéndonos un poquito más dentro de ellas, ¿verdad? Y ahí sobre todo es a las micro, pequeñas y medianas empresas. Primero porque es de las que tenemos un mandato legal de apoyar, pero también porque los recursos obviamente son limitados y además porque son las que más enfrentan muchas cosas que conocemos obviamente como asimetrías y demás. Entonces, además de que el parque empresarial costarricense, cuando uno dice que va a hacer acciones para las MIPIMES, dice, lo que está diciendo además es que va a hacer acciones para el 97% del parque empresarial. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones? Bueno, acciones que van dirigidas a que esas empresas, primero, vivan todos los días lo que hemos llamado una aspiración de ascenso empresarial. Que los emprendedores deseen convertirse en empresarios y lo hagan efectivamente. Que los microempresarios, las microempresas se conviertan en pequeñas empresas, que las pequeñas empresas hagan todo y trabajen para convertirse en medianas y las medianas aspiren, anhelen y trabajen para convertirse en grandes, ¿verdad? Eso es lo primero de lo que hay que partir. Y la clara intención es poder acercar a ese mundo de las MIPIMES de manera más proactiva y decidida al mundo de servicios financieros y no financieros que el entorno privado y público le ofrecen a estas MIPIMES. Y de esa manera podamos, yo diría, no diría transitar por los puentes, sino más bien construir los puentes, porque en gran medida no están construidos los siguientes puentes. El puente que les permita exportar, a más pymes exportar, o exportar nuevos mercados, a nuevos mercados, o exportar nuevos productos. El puente que les permita ser más innovadoras. El puente que les permita adoptar la transformación digital de manera transversal y la tecnología. El puente que les permita tener el acceso al financiamiento, muy importante, por donde estamos esta mañana, ese financiamiento en condiciones adecuadas y además con buen acceso a cada vez más empresas. Y eso se tiene que trabajar con, digamos, los productos tradicionales del sistema financiero. Y tenemos pues una agenda, por supuesto, con la Asociación Bancaria para ello, pero también con específicamente el sistema de banca para el desarrollo, donde 3 ministros somos miembros del Consejo Rector, el ministro de Turismo, la ministra de Agricultura y este servidor. El puente a la sostenibilidad. Yo sé que estamos en un entorno, que el entorno bancario, que comprende muy bien la sostenibilidad por la escala y dimensión de los actores que componen este mercado. Pero nuestra meta es que en el nivel anterior, que son las medianas empresas, mucho más empresas adopten una gestión sostenible, ambiental, social y económicamente. A uno le cuesta mucho trabajo mencionar ejemplos, y digo no en cantidades grandes, o sea, mencionar posiblemente con los dedos de la mano, mencionar ejemplos de medianas empresas, no grandes, que sean reconocidas por su gestión sostenible y realmente no hay un posicionamiento de las medianas empresas en eso, y eso es bien importante. Las grandes que ya tienen mucho terreno avanzado en esto, nos pueden incluso ayudar como parte de su gestión sostenible a enseñarles a las medianas cómo se es sostenible y para qué se es sostenible. A transitar por el puente de la asociatividad, esto es fortalecer cada vez más el concepto de clústeres, en donde las empresas de manera conjunta resuelven problemas y retos de manera asociativa, digámoslo así, que les son comunes, retos de competitividad que les son comunes. Y obviamente el puente de lo que llamamos el desarrollo empresarial, ¿verdad? Que es todos los servicios que la institucionalidad pública y privada les presta o les puede prestar potencialmente para que sean empresas que produzcan mejor, que manejen mejor su capital humano,
que manejen mejor sus finanzas y su contabilidad, que mercadeen mejor sus productos, etcétera, etcétera. Que tengan un mejor mercadeo digital, en fin. Y el tercer eje, propiamente del MEIC, es el eje de disminuir el costo de vida para las personas y defender los derechos de los consumidores. Bueno, aquí, digamos, ya se está, digamos, el primer gran tema de agenda era el tema de reformar el funcionamiento, por ejemplo, del mercado de un producto tan importante como es el arroz, con los decretos que están en consulta, que básicamente, por un lado, eliminan el esquema de fijación de precios en distintos niveles de la cadena que había, y además elimina o disminuye el arancel que había de alrededor del 36 a un 5%. Eso es un ejemplo, digámoslo así, de acciones que interinstitucionalmente el MEIC va a apoyar para tratar de disminuir el costo de vida para las personas. Pero además vamos a acoger de manera más decidida las recomendaciones de la Comisión para promover la competencia, que hace estudios sectoriales de distintos mercados, pero convertirlos en políticas públicas que estén en manos del Poder Ejecutivo o, aun si son del Poder Legislativo, pues colaborar a la construcción de una iniciativa de ley, etc. A pesar de que la Coprocom tiene un nivel de autonomía e independencia que es, digamos, el máximo prácticamente en este momento por la reforma que se hizo en 2019, pero sí lo que la Coprocom diga de que hay rezagos y que hay retos de competencia, de ausencia de competencia en ciertos mercados, sí lo podemos tomar como insumo para hacer políticas públicas. Y hay un par de sectores ahí y un par de temas en los que oportunamente anunciaremos, digamos, medidas tras estudios que ha hecho la Coprocom de manera reciente. Hay aquí, en este eje del consumidor, el apoyo al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional para la Calidad, que es un sistema que data de hace 20 años, así como al proyecto de ley también de acceso a la justicia de las personas consumidoras, que tiene elementos también que se consideran que algunos de sus elementos son importantes. Aquí está también en el consumidor la próxima, ya se está empezando, la elaboración de la canasta básica alimentaria, tributaria, la canasta básica tributaria, perdón, que ya Hacienda sacó a consulta pública la metodología. Ya cerró esa consulta pública y está ya elaborándose el borrador final de decreto. Eso es el decreto que tiene la metodología. Ahora, a partir de esa metodología, hay que hacer la lista, que también va a ir después a consulta y demás. Pero eso es importante porque eso puede significar un alivio para los bolsillos de los costarricenses. Y está también pendiente una reforma al decreto que está en vigencia de la conocida como ley de usura. O sea, la ley, obviamente, no, en este foro no debo explicar muy bien en qué consistió esa ley. Conocemos muy bien sus contenido e implicaciones. Fue una ley aprobada, obviamente, por la Asamblea Legislativa anterior. El MEIC el año pasado emitió un reglamento, pero ese reglamento nos encontramos con que tiene algunas lagunas y algunos limbos que no son buenos para nadie. Y esos limbos hacen que no haya seguridad ¿verdad? Y no haya previsibilidad, etc. Entonces, estamos trabajando para emitir un reglamento o una reforma al reglamento vía decreto que elimine esas lagunas que el decreto actual tiene. Yo acá, bueno, ya llevo 15 minutos, pero no sé si puedo hacer referencia ya a un par de cositas que me gustarían. Adelante, Francisco. Vea, en materia de comercio exterior, ¿verdad? Que es un ministerio con el que el MEI trabaja muy en conjunto, creo que las cartas están sobre la mesa. Está el tema de el inicio anunciado el viernes anterior de manera formal de la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, que había sido
digamos que engavetada de 8 años para acá. Y ahora se va a retomar como paso intermedio para un objetivo ulterior, que es el acuerdo transpacífico, digamos, que profundiza, ¿verdad?, ya nuestra integración con el Asia y todos los mercados del Pacífico. Está, bueno, un TLC bilateral con Ecuador también, ¿verdad?, que es importante porque Ecuador está también en proceso para ser de la alianza, ¿verdad? Y como es requisito para la alianza tener TLC bilaterales con todos los de la alianza, pues entonces vamos también hacia eso. Y por supuesto, todos los esfuerzos en materia de atracción de inversión extranjera y lo que se ha reiterado del compromiso para con las reglas que hoy rigen el régimen de zona franca y demás, que es una herramienta fundamental para atraer inversión extranjera. En el caso del sector turismo, yo quería compartir con ustedes algunas ideas muy puntuales que nos ha expuesto el señor ministro de Turismo, don William Rodríguez, quien además, por cierto, para que lo conozcan los que no lo saben, es el presidente del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. Don William fue la persona que fue escogida y él preside. Pero en materia específicamente de turismo, yo creo que hay 5 iniciativas que son muy importantes que quienes hoy nos escuchan sepan. Primero, la meta de recuperar en 2023 el nivel de turismo de 2019. Uh-huh. Y eso es importante porque para el mundo hay muchos pronósticos para el mundo que indican que eso a nivel mundial se retomaría hasta 2025. Bueno, en el caso del ICT, la meta es recuperarlo para 2023. Poner el tema para la región Caribe, es muy importante el tema de la construcción de la marina. Ahí es un proyecto conjunto ICT-Habdeba para construir la marina en el Caribe para la atracción de este tipo de turismo que es de alto perfil y gasto, además para una región muy deprimida, porque si hay algo que tenemos como meta transversal es el impactar las regiones que tienen un mayor rezago en su desarrollo. Y por supuesto, el tema, la traída de cruceros al Caribe es importante. Todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento decidido del reciente reglamento firmado de la ley de nómadas. La ley se había aprobado en la Asamblea Legislativa pasada, pero estaba empantanado desde hace meses el reglamento. Ya el reglamento hace 2 semanas se firmó, digamos, y un reglamento que quitó muchas trabas con respecto a su antecesor, al antecesor del reglamento, me refiero, y al gobierno. ¿Por quién fue hecho? Por el gobierno que nos antecedió, digamos. Había esa deuda pendiente como gobierno para con el sector turismo y ya se saldó. Ahora lo que sigue es aprovecharla. Y está el tema de la aprobación del reglamento de pensionados rentistas para ingresos de personas con alto poder adquisitivo, ¿verdad? Así como el reglamento para el charteo de embarcaciones marinas de más de 24 metros. Eso es importante también. Entonces, hay toda una agenda. Y véanlo, todo lo que acabo de decir es del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros no vamos aquí a eludir ninguna responsabilidad. Y hay cosas que puede hacer el Poder Ejecutivo. En infraestructura hay toda una agenda que me facilitó el señor ministro Luis Amador, pero por lo amplio de la agenda y por que el tiempo nos está pisando los talones, Ronulfo, yo más bien sugeriría que una próxima conversación de la serie de Caminos para la Recuperación Económica de la ABC pueda ser con el ministro Amador. Muy buena sugerencia. Muchísimas gracias, Francisco, por la presentación. Tenemos aquí algunas preguntas, algunas son de detalle, tal vez empiezo en esas, que a dónde va a quedar la grabación del evento. Esto va a quedar en la página de Facebook de la Asociación Bancaria y ahí la pueden ver en cualquier momento, ahí va a quedar guindando. Alguien, Roger,
pide la presentación tuya, que si la puede Yo la paso. tener, Te la paso a usted, obviamente. con gusto, con Sí, sí. gusto, y entonces ahí la ponemos en la misma muro de la asociación bancaria, la presentación. Otro dice que a don Roger, que si podría ayudarle con los datos de crédito del sector privado de este semestre y las proyecciones. En colones y en dólares, lo pide ya con mucho detalle. ¿Cómo estamos en eso? No, en colones está creciendo, como le decía, era como alrededor de 6.3, 6.4 el último dato que observé. En colones, en dólares sigue cayendo era como 1.2. Tenemos como 4 años, lo cual consideramos que es saludable para la economía, que el crédito en moneda extranjera caiga, porque en Costa Rica existe la característica de que la mayor parte del crédito en moneda extranjera es por individuos o personas, familias, empresas que tienen su principal fuente de ingresos en colones. Entonces hay una falta de correspondencia entre la moneda de sus ingresos y la moneda de sus deudas, lo cual le introduce se llama un riesgo de hoja de balance por el riesgo cambiario, que luego también se convierte en un riesgo, podría convertirse, de hecho debe haber algo de eso en este momento, con el incremento del tipo de cambio, en un riesgo crediticio, aumenta la mora crediticia y tiene un potencial de ser sistémico. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero, el Banco Central lo ha dicho, ya ha hecho cosas para que se endeuden en moneda extranjera aquellas personas que tienen ingresos en moneda extranjera y reducir ese riesgo que tiene el sistema financiero. Entonces, en síntesis, si la persona me escribe al banco, puede hacer la consulta a madrigalelr@pccr.fi.cr. Es muy fácil, a la presencia del banco, el dato particular del crédito de moneda nacional y moneda extranjera para el semestre, con mucho gusto lo doy. No tenemos como proyecciones como tal, hay un ejercicio, los ejercicios de proyección pues da algún dato para el año, pero es una estimación de oferta y demanda y entonces y el programa monetario, ¿cómo es que se llama? Ahora ya no se llama programa monetario. El ejercicio es muy similar, sí, es un ejercicio, digamos, de un programa, en realidad es el famoso ejercicio de los años 70 del Fondo Monetario, que eran los ejercicios de programación financiera. Ese es como se llama el ejercicio. Pero el documento que se produce se ha sufrido evolución y ahora se llama Informe de Política Monetaria, que era el antiguo informe de inflación, que a su vez tenía muchos temas muy similares a lo que la ley pide, que es el programa monetario. Claro. Aquí hay una pregunta ya de temas más de fondo, sobre tasa de política monetaria. Hay varias y tal vez las voy a resumir en una sola. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el banco sobre la evolución futura de la tasa de política monetaria? Y si la corrección de tasa monetaria o el aumento de la tasa monetaria de las últimas semanas ha ayudado a que el mercado cambiario se muestre con menos presión de devaluación. Son como las dos preguntas. O sea, es muy reciente, pero hay un ejercicio que a los especialistas, yo los invito a que lo hagan. Uno es que averigüen cuál es el dato de lo que se llama la tasa de interés real neutral para Costa Rica. Hay estudios de investigación en el sitio web del banco, entonces les puedo soplar el dato. Es un dato alrededor del 1%, 100 puntos porcentuales. Es el primer dato. El otro dato, lo traté de decir, pero fui muy rápido, como pistas, ¿verdad? Como para hacerle una pregunta a un estudiante. Entonces, la otra cosa es, la política monetaria es prospectiva. Entonces, como es prospectiva, es necesario saber cuál es la expectativa de inflación que hay. Correcto. Más que la inflación pasada, es la expectativa. Lo que esperamos a futuro. Es importante. ¿Verdad? Y entonces, ese valor anda alrededor de 6.4. Entonces uno dice, queremos que en real sea 1%. Vamos a ver, tenemos una inflación en este momento, una tasa de política monetaria de 5.50.
una expectativa de 6.4, redondeamos, digamos que hay una diferencia de un punto. Y quiero llevarlo, -1, y quiero llevarlo a +1. Esa podría ser una opción. La decisión al final depende de una gran cantidad, pero es el ejercicio aritmético. Y entonces eso quiere decir que a la tasa le hace falta ajuste todavía. Eso lo podría decir cualquiera, lo puede decir un estudiante, no es una infidencia de mi parte, cualquiera, que están los números para que hagan. Entonces uno diría que para una postura relativamente neutral se requiere un ajuste aún como de 200 puntos. Correcto. Claro, el ejercicio no es tan mecánico. Hay que, los compañeros del banco, en particular de la visión económica y demás, hacen modelos, o sea, con los modelos ven el comportamiento dinámico, observan otras variables, etc. Entonces, uno podría esperar, digamos, de que hay. De hecho, hay estoy seguro que hay gente de finanzas que está viendo esto, que no se ha metido más agresivamente a los mercados de deuda, porque están esperando que concluyan esos ajustes. Entonces es un dilema del banco, claro, ¿verdad? Digamos, si lo hace gradual o lo acelera, demás. Entonces, no sé si con eso respondo la primera parte de qué se puede esperar. Digamos. No es lo que espera, digamos, el Banco Central, es cualquier persona que está siguiendo los números, ve los números, entiende cómo el Banco Central hace política, y puede ser la idea, no mía, sino de la de esa persona con esos números. Ok, esa es una parte. La otra cosa, hay que reconocerlo, las tasas de interés en Costa Rica, en colones, están en niveles relativamente bajos. Y si se compara con el rendimiento en dólares, esto es ahí lo que llamamos un premio negativo por ahorrar en colones. Entonces, los ajustes de la política monetaria, en la medida que se han ido transmitiendo, está cerrando esa brecha. Entonces, uno no puede descartar que hay algo de dos cosas que han ocurrido, la de reducción de desequilibrios monetarios y una menor pérdida, por decirlo así, por ahorrar en colones, que eso puede estar ayudando a la relativa estabilidad en el mercado cambiario que observamos en las últimas 3 semanas. Perfecto. Francisco, aquí hay una pregunta. Primero hay una afirmación que bueno lo que está haciendo el gobierno en el mercado del arroz y te felicita por ese tema. Y pregunta que cuánto podría ser la reducción del precio del arroz en góndola para el consumidor y cuándo se puede ver esa reducción. Mire, la reducción, yo en lugar de cuantificarla o de decir una cifra en este momento, estamos absolutamente seguros que la reducción se va a dar, ¿verdad? A eso nos llevó el análisis que hicimos el grupo interministerial que trabajó esto, COMEX, va a llevar una reducción, pero yo más que adelantar una cifra, yo diría que apenas esa reducción se dé, vamos a visibilizarla, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dar? Vean, eso muy posiblemente sea una reducción que, vamos a ver, el 20 de julio, que es la semana entrante, termina la consulta pública de los decretos. Luego de ello vendrán unos días para afinar la versión final de los mismos, que entre en vigencia. Ya ahí estaremos casi rozando el mes de agosto. Así que para seguridad plena, yo sí le puedo decir que el mes donde con seguridad se vería esas disminuciones de precio posiblemente sean a partir del mes de septiembre. Ahora bien, yo creo que si hay una disminución, sea lo que sea, ¿verdad?, que alivie ese agobio tan grande que tiene ahorita el costarricense, especialmente los de menores ingresos, por todo lo que don Roger dijo, las disminuciones, sean del nivel que sean, van a ser bienvenidas y van a caerle muy bien al bolsillo del costarricense. Perfecto. Bien, y una pregunta que creo que cabe para los dos, aquí no dice quién, y es si la corrección cambiaria que modifica el tipo de cambio real y especialmente lo cambia en buena magnitud con el pasado,
¿qué efecto puede tener sobre la recuperación o el crecimiento de la economía de largo plazo? No, efectivamente, digamos, uno ve que las actividades que se recuperaron más rápido fueron las actividades, dos cosas, que pagaban pocos impuestos y que estaban ligadas al sector externo. Entonces, sí, el tipo de cambio ha sido una de las que ha ayudado a la recuperación de las exportaciones, sobre todo en zonas francas. Sí, Correcto. bueno, y sobre todo en zona franca, y además también le mete un buen empujón, digámoslo así, a las actividades que son dentro de todas las exportadoras, las agroexportadoras, Que ¿verdad? Y tienen mayor agrícolas, valor agregado nacional. exactamente, digamos que una parte, por ejemplo, crítica de su costo es la mano de obra que emplean, ¿verdad? Entonces, la agroexportación no depende enormemente de materias primas importadas, ¿verdad? Entonces, digamos, son las que más se ven impactadas favorablemente con la dinámica del tipo de cambio, ¿verdad? Hay otras industrias donde ya empiezan otros subsectores exportadores, Sí. donde empieza a haber un efecto tal vez mucho más Claro. que se netea o se contrarresta. Claro, y también porque, los que compiten con importaciones. Puede ser que también algunos segmentos del sector industrial puedan tener a mediano plazo, a corto plazo van a tener un efecto, pero a mediano plazo tal vez. claro, o por ejemplo, algunas industrias, algunos subsectores industriales, que no es que tienen todo, no es que toda su producción la exportan, sino que exportan una fracción y tienen el mercado local otra. Ujú. Y además, si son sectores industriales, la industria de Costa Rica es sobre todo una industria de transformación, porque nosotros no producimos materias primas. Entonces, sí tiene un impacto negativo por el tema del lado de los costos. Entonces, sí, hay como, está toda la gama, ¿verdad? En el sector productivo tenemos toda la gama. Los que de manera más pura y visible se benefician con un tipo de cambio a la alza, en el otro lado, los que no, y obviamente muchos sectores que tienen como efectos cruzados netos. Hay Ujú. en la literatura que se llama el efecto J del tipo de cambio. Entonces, que usualmente ante variaciones, incrementos en el tipo de cambio en el corto plazo, tiende a deprimir la economía, pero solo digo en el mediano y largo plazo, tiende a favorecer el crecimiento. Entonces, para grupos exportadores, obviamente que el tipo de cambio les mejora los ingresos. Para la economía como un todo, por lo menos en el corto plazo, tiene un efecto depresivo. Algo de eso se hizo en el banco, en el departamento de investigación, pero sin ninguna duda en el mediano y largo plazo es un efecto positivo. Correcto. Hay un tema que esta inflación es complicada. Esta ya es pregunta mía y reflexión mía. Esta inflación que estamos viviendo es complicada combatirla, ¿ah? Porque cuando es inflación originada en elementos de demanda, ¿verdad? O expansiones monetarias, esta es una inflación originada en un aumento de precios internacionales que golpean a la economía. Eso hace más difícil la tarea del Banco Central. ¿Cómo lo ves, Roger, esa tarea? Porque el medicamento que tiene el Banco Central es menos efectivo. Sí, ahí tal vez en la exposición, pues por los problemas que tuvimos al principio no teníamos suficiente tiempo. Los fenómenos inflacionarios que Costa Rica ha experimentado durante mucho tiempo, muchos años en el pasado, usualmente se ligaban a expansiones fiscales financiadas de alguna forma por el Banco Central. De ahí toda la historia de las pérdidas del Banco Central y otras formas que se buscaron de financiamiento directa del Banco Central. Entonces, asociada a un déficit fiscal, había una expansión monetaria. De hecho, y eso recuerdo que lo he hablado varias veces, parte de lo que ocurrió, digamos, en los últimos 10 años, era de que a pesar de que había déficit fiscal, ese déficit fiscal hasta muy recientemente no era financiado ni directa ni indirectamente por el Banco Central. Era otras partes de la economía y por eso teníamos esta cosa, teníamos déficit alto e inflación baja. Esta inflación es distinta, es una inflación que no viene provocada
en principio por excesos monetarios nuestros. Hay una parte de excesos monetarios del resto del mundo, políticas fiscales y monetarias. O sea, en el fondo, las causas, no en Costa Rica, pero en el mundo hay algo de eso que dije antes. Entonces, claro, ¿cómo el Banco Central lo ha observado? Lo ha observado que mentira, no es que en el aumento de la tasa de política monetaria va a bajar el precio del petróleo o va a bajar el precio del hierro. La inflación importada va a continuar. Pero lo que se espera, y tal vez se está tardando mucho, es que ese choque externo pase. Una vez que el choque externo pase, entonces lo que queremos evitar es que la economía quede con inflación alta y con excesos monetarios. Y por eso, de manera prospectiva, el banco ha iniciado en la reducción de estos de excesos monetarios y el ajuste en la demanda agregada, que es con la tasa de política monetaria. Lo hace más difícil, probablemente lo lleva más tiempo, el efecto tardará más, pero él vea que es lo mismo que están haciendo todos los bancos centrales en el mundo, todos. O más, ayer leía Nueva Zelanda, que es otro de los bancos que seguimos, Banco Central de Nueva Zelanda, bancos ejemplos en el mundo, es un banco modelo en el mundo de Banco Central, tiene inflación cercana al 7%, aumentaron la tasa, y esperan que regresen al sendero objetivo de ellos alrededor de en el 2025. Y hace poco con otro grupo de banqueros centrales, gente del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que hubo toda una reunión ahí sobre eso, y sí, se dice, vamos a tener inflaciones altas, bueno, todo el 22, y es hasta el 2023, finales del 2023, inicios del 2024, que las inflaciones convergen de nuevo a los niveles de tolerancia, no a las metas. No a la meta, sino a los niveles de tolerancia alrededor de la meta. Entonces sí, tiene toda la razón. Pero la otra cosa es decir, como no lo provocó el exceso monetario, claro, me quedo sin hacer nada. Exactamente. ¿Verdad? Eso generaría que entonces todas las réplicas más bien expandan la inflación. Eso, correcto, con todo el problema cambiario específico que tiene Costa Rica, correcto, ¿verdad? Porque los colones o atacan los precios internos o atacan el tipo de cambio. Y por tipo de cambio entonces tenemos inflación. Correcto. Sí. El medicamento hay que tomarlo. Exacto. Aunque la inflación sea importada para que no se replique aquí, y tenés mucha razón por los efectos en el mercado cambiario. Eso yo creo que es importante, porque algunos dicen, no, esto es como es importado, no hay nada que hacer. Sentémonos a ver nada más el efecto. Eso es muy buen comentario. Tal vez lo que les voy a pedir ya para hacer el cierre, además de agradecerles, les doy un minuto como para que, digamos, haga un planteamiento, Roger, en términos de inflación, y vos en términos de la parte de programas de recuperación o de crecimiento del gobierno. Te la doy a vos. Sí, tal vez reiterar el mensaje de que el principal aporte que nosotros podamos hacer a la reactivación económica es quitar amarras para la inversión nacional y extranjera. Quitar amarras, quitar obstáculos, quitar cuellos de botella para facilitar ese clima de negocios. O sea, no convertirse el gobierno en un obstáculo, ¿verdad? Ya el país tiene algunos obstáculos estructurales, digámoslo así, que son de acciones de más mediano y largo plazo, como para no arreglar las de corto plazo, que sí están como muy en manos nuestras, de ministerios y de instituciones descentralizadas. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ahí es donde vemos el principal aporte del gobierno en el corto plazo. O sea, amigable completamente con la inversión nacional y extranjera. Por otro lado, el tema de que vamos a pensar en los consumidores que están golpeados por todo esto que dice don Roger, como nunca nadie ha pensado. De nuevo, hay muchos gobiernos que anteriormente podían hasta sus jerarcas creer en reformas como las que estamos haciendo en el mercado del arroz. Pero si uno no hace y si uno cree en algo pero no lo hace tampoco, es como si es lo mismo, ¿verdad? Así que definitivamente por las acciones yo creo que es lo que son, creo que me parece que deben ser juzgadas y evaluados pues los gobiernos y definitivamente el consumidor lo ponemos en el centro. No solo con esta reforma, sino vamos a ser bastante más vocales con empresas que consideramos que por razones de que no estén autorizadas para vender a plazo, etcétera,
pueden potencialmente dañar los intereses de los consumidores. Bueno, si está en nuestras manos informarle de ese tipo de cosas a los consumidores, lo vamos a hacer. Así que esa es nuestra meta, y sobre todo hay mucha coordinación en el equipo. O sea, esto de no poner trabas, lo puedo asegurar que lo comparten los ministros que tienen que ver con esto. No mencioné ahora, no voy a volver a los que ya mencioné, pero quiero agregar 2 señoras ministras que están bastante comprometidas y casadas con todo esto, que son la ministra de Salud, doña Jocelyn, y digamos que ha hecho varios decretos que hemos conocido varios miércoles para el tema de la homologación de registros, para la facilitación de registros de una serie de grupos de productos, etc. Y la ministra de Agricultura, ¿verdad? Sin duda alguna, conoce los retos del sector agrícola, especialmente el exportador. Pero digamos que tiene también una agenda muy interesante en materia de todo lo que tiene que ver con agroquímicos y sus registros, y por supuesto con el aprovechamiento del sistema de banca para el desarrollo. Don Roger. Sí, igual, es un mensaje de reiteración. En el caso del Banco Central es el inquebrantable compromiso con una inflación baja y estable. Logramos por un tiempo bajar la inflación. Nunca tal vez me han escuchado hablar de que hayamos anclado las expectativas ni nada. Yo siempre he considerado que se requería de más tiempo para consolidar la inflación y las expectativas. Entonces hay que retomar esa tarea de nuevo, y por eso las medidas que el banco ha tenido. Y la otra cosa que uno entiende, como la pregunta que usted hace, que es una pregunta muy de sentido común, ¿verdad? Si es por el aumento de las materias primas, ¿por qué aumentan las tasas de interés? Eso no va a bajar. Entonces, tal vez un acercamiento al Banco Central de cómo se hace la política, la función de las expectativas, y luego que le toca al banco. No hay ninguna otra entidad del sector público que vele por la inflación. Hay, para lo que está diciendo, habla el trabajo complementario con otros ministerios. En el caso de la inflación, solamente el Banco Central. Entonces, a veces, como usted lo mencionó, es un medicamento que es necesario, porque el no hacerlo tiene consecuencias aún más costosas. Sí. No, don Roger, aunque no es inflación, porque obviamente los 3 que estamos acá sabemos qué técnicamente es inflación y qué no, pero sí, créame que lo que podamos hacer para introducir más competencia en el funcionamiento de ciertos mercados, que también pone un alto al crecimiento de precios, también vamos a hacerle una ayuda, un empujón. Pone un piso más bien a los precios. La falta de competencia le pone un piso. Claro, y hay elementos estructurales también que, digamos, obviamente de los mercados. Precisamente estábamos haciendo una investigación pequeñita de punto de vista del sector financiero. ¿Qué tan concentrado o no está el sector financiero? Ya Miguel Cantillo... Depende del servicio, en realidad. Exacto. Había hecho algo, y lo que hicimos fue dividirlo en 2 partes. La parte de captación de depósitos y la parte de mercado de crédito propiamente. En colones, en dólares y todo eso. Claro, y además se puede agregar entre personas y empresas, etcétera. Lo que estábamos viendo a nivel general es que, digamos, estamos con niveles de concentración menores de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideraría como concentración moderada incluso. Sí hay más concentración en la parte de depósitos que en la parte de crédito, aunque la concentración en la parte crediticia, en la parte de depósitos ha venido disminuyendo en los últimos años. Las entidades financieras más grandes que captaban más han venido perdiendo importancia, y algunas intermedias como bancos privados o cooperativas han aumentado su importancia. Entonces, digamos, ese es un elemento importante, ver qué tan o no concentrados están las industrias. Y algo que también ha pasado en el sector bancario es una disminución de los márgenes de intermediación. Cuando lo vemos, porque eso es la contribución también de los bancos al sistema. En colones, hace 20 años era muy alta, ahora bajó bastante, casi a la mitad el margen de intermediación en colones. En dólares ha ocurrido algo similar, que son parte de la contribución.
que tienen que dar las entidades al desarrollo económico del país. Aunque ya para ir cerrando, en estos meses que vienen, pues sí, el país ha recibido unos golpes externos muy fuertes, unos ligados a la pandemia y otros a la guerra o la invasión de Rusia a Estados Unidos, y sí van a ser meses de ajuste, ¿verdad? En la actividad económica y en particular en la industria bancaria. Pero bueno, de eso se trata. Es una industria que también tiene que buscar pues, la estabilidad y el crecimiento del país. Y así que les agradezco mucho a ustedes dos por acompañarnos y le agradezco a todos los que nos han estado escuchando por las redes sociales. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Gracias. A usted las gracias.